Hola, vamos a compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado en los distintos grupos eh, con respecto al paso 2 que estuvimos trabajando en nuestro último encuentro. Eh, lo que vamos a tratar de compartir con ustedes es el rastreo de las marcas semánticas que se hicieron en los ejemplos que les vamos a mostrar de cada grupo, las hipótesis de significado que fueron estableciendo los distintos estudiantes y el relato que construyeron a partir de esto. Vamos a comenzar con el grupo de Mauro. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora quería compartir el trabajo que vamos a tomar de ejemplo. Bueno, eligió esta fotografía y comenzó el análisis acerca de las marcas semánticas de los sujetos. Lo primero que hizo fue tomar los rostros y en ese sentido voy a hacer brevemente la lectura de lo que puso. Información acerca de las marcas semánticas de los sujetos. En esta imagen podemos observar dos sujetos claros. Estos son dos hombres que se encuentran en primer plano. El hombre que se posiciona del lado izquierdo de la imagen transmite una sensación de desagrado, acompañado seguramente por un odio pertinente hacia el otro hombre que se encuentra al lado suyo. Lo podemos notar por rasgos tales como las cejas inclinadas hacia abajo, la boca formando una silueta de medialuna mirando hacia abajo, la pera arrugada y la mirada sobradora. El hombre que se posiciona del lado derecho, en cambio, transmite una sensación de calidez, de empatía, de agrado y de confianza. Lo podemos notar por rasgos tales como su boca en forma de sonrisa tímida, sus pómulos elevados y su mirada con un gesto de comprensión. Podemos caracterizar estos dos hombres como señores de mayor edad, dado las arrugas múltiples que se ven en sus pieles y probablemente de una clase media alta, dado que a pesar del paso de los años parecen estar en buenas condiciones y tener una adecuada salud. Bueno, el ejemplo nos pareció interesante por cómo extrae las marcas del rostro para significar, por ejemplo, la sensación de desagrado, ¿no? En este párrafo, el hombre se posiciona al lado izquierdo, transmite una sensación de desagrado. ¿Por qué? Podemos notarlo en los rasgos tales como las cejas inclinadas hacia abajo, la boca formando silueta de media luna mirando hacia abajo, la pera arrugada y la mirada sobradora. En ese sentido, nos explica de dónde toma él el supuesto desagrado que él entiende en el rostro del personaje 1, por ejemplo. Bueno, aquí da una descripción bastante también detallada sobre el contexto, pero quisiera detenerme, porque lo encontramos como bastante ejemplificador, este ítem que hace referencia a los objetos. Ven cómo reencuadra sobre la misma fotografía los elementos que ahora en el texto que voy a leer los toma como marcas semánticas para la descripción. Podemos encontrarnos con una pipa de madera en forma de boulé con un detalle en acero, unos anteojos para la vista, varios autos antiguos, un reloj que apenas se puede apreciar y alguna clase de libro, revista o imagen que no logro diferenciar, pero que se logra ver un dibujo de personas esperando un desfile. También vemos dos camisas y dos sombreros. De estos últimos, uno de color claro con franja oscuro llamado Pop Pie y otro color oscuro con una franja aún más oscura llamado Panamá. De las camisas, una a cuadros cambiando distintos colores y la otra con una leve textura. Todos estos elementos hacen referencia a un momento que fue sacada la foto, el cual nos devuelve a los años 40-50 en una localidad de Europa o Estados Unidos. Podemos deducirlo ya que todos los objetos coinciden con los estándares de moda que se llevaban en ese tiempo y en ese lugar. Era interesante la forma en que, ¿se acuerdan que en un momento del encuentro anterior hablábamos cómo iniciamos la lectura de lo global a lo particular y cómo nos vamos adentrando en los detalles y vemos cada vez más detalles para extraer información o marcas semánticas? Luego hace una descripción global, pero
queríamos posicionarnos también en la síntesis o hipótesis, que el alumno, en vez de hacer una crónica, que si bien, como dijo Paco, no, en su momento no íbamos a los detalles estilísticos de la escritura, pero sí de todos los rasgos barridos anteriormente en los objetos, sujetos y el contexto, cómo podían conformar un relato. En ese sentido, el alumno hizo una hipótesis que voy a leer, y que es mi hipótesis de estos dos hombres, que es que estos dos hombres se conocen desde hace ya muchos años y son amigos desde su juventud. Se juntan todas las tardes en la misma plaza para charlar y discutir sobre determinados temas que les parecen interesantes. A esta plaza van en auto, lo estacionan en una de las calles y que lo rodean y se acercan al banco de madera más cercano que ven para sentarse y relajarse. Mientras discuten, aprovechan para prender tabaco desde su pipa y quizás leer y compartir artículos de un libro. Eligieron esa plaza para reunirse, ya que siempre está llena de jóvenes que le dan vida a la misma. El día que fue tomada la foto, habían tenido una pelea muy fuerte. Por ese motivo, la cara de desprecio del individuo de la izquierda, pero probablemente se amigaron de nuevo y siguieron con sus charlas de temáticas profundas. En ese sentido, resaltar, bueno, al principio que toma como el grado de hipótesis y no de relato ni de crónica, pero que algunas de las cosas a las cuales hace referencia son tomadas de la lectura anterior de las fotografías. No, por ejemplo, que dejan el auto cerca de la plaza y van hacia el banco, pero sí lo que sucede o lo que pudo haber sucedido, por lo cual esos tienen esa expresión, uno de desagrado y el otro de empatía. Bien, ahora le doy el paso a Catalina. Bueno, gracias, Mau. Hola. Yo les voy a compartir un trabajo que lo vimos. Esta es la imagen que eligió el compañero. Decía que la habíamos visto en la clase pasada, porque nos pareció interesante mostrarla por el nivel de detalle de la descripción que hizo de las marcas semánticas y cómo la imagen, el rostro de la mujer es la única expresión facial que puede apreciarse, que es el foco de la imagen. Sin duda está reaccionando a algo, puesto que sus rasgos faciales no se encuentran relajados, sino tensionados. Habla de un abanico de posibilidades entre sorpresa, ira o asco. Sin duda se trata de una respuesta ante algo que ha observado en la calle, pero el hecho de que ese algo se encuentre en el fuera de plano no nos permite saber de qué se trata. Es un objeto desconocido y debe reconstruirse a partir de las pistas dejadas por su expresión. Esto está bueno porque es lo que después va a usar como recurso para armar el relato. Bueno, voy a ir un poquito rápido, habla de los ojos, de la expresión de todos los rasgos de su rostro. Mi hipótesis es que ella se encuentra enfadada o simplemente fascinada por algo que ha visto en la calle, que intenta dilucidar con mayor precisión. De entre estas dos opciones termino por decantarme por la segunda, ya que los labios no muestran la rigidez propia de una expresión clásica de enojo. También es importante su lenguaje corporal. Ella se encuentra mirando hacia atrás, en una dirección opuesta a la que indica su cuerpo, vuelto hacia adelante. Esto es una fuerte señal de que posiblemente algo ha llamado su atención y ha provocado que se detenga y gire su cuello para revisar de qué se trata. O sea, me pareció interesante eso porque evidentemente, o sea, se notaba que estaba caminando en una dirección, pero ese llamado de atención de algo que está fuera de campo es clave porque sí, gira la cabeza y me pareció interesante que haya notado esa marca. Bueno, también, o sea, hace una descripción del peinado, del sombrero, para situarlo en la época, en la década de los años 20. Eso en relación al sujeto. Después, en el criterio 2, que eran los elementos, los objetos, hace también una descripción de la vestimenta, de la vidriera, de los detalles de la calle, de los carteles, de los edificios. Dice que todos estos elementos fortalecen la idea de que se trata de una avenida importante, por esa razón la gran abundancia de movimiento implicada por la fotografía. Y cuando va a la otra parte del contexto, me pareció muy interesante que convoca el sonido.
a partir de la descripción que hace de la ciudad y de esas marcas semánticas del contexto, nos dice, si la imagen comunica movimiento y conglomeración de personas, también genera la sensación de ruido. El espectador recupera o imagina los sonidos posibles de la imagen a partir de los elementos que figuran y los sonidos que se encuentran vinculados a ellos. Entonces nos habla de el ruido del tránsito, de una construcción, porque hay una grúa atrás en el fondo, las conversaciones de las personas, bueno, ladrido de perros, por ahí hasta música generada por artefactos que estén ahí en aparatos electrónicos en la calle. Perdón que voy a silenciar el teléfono. Ahí está. Y después cuando articula dice, la postura del cuerpo central a la hora de interpretar cuál es la relación entre la mujer y el contexto. Mi opinión es que se encontraba caminando hasta que algo llamó su atención y la hizo detenerse y voltearse. Por eso la disposición contraria de su mirada y de su cuerpo. Este es el elemento de mayor tensión de la fotografía, la mirada dirigida hacia el fuera de campo. Es el núcleo semántico, el centro de interés. ¿Qué es lo que la mujer observa? Un dato de importancia mayor es el hecho de que sea lo que sea que la llama la atención, no genera el mismo efecto en el resto de las personas que no dirigen su mirada hacia ese lugar. Lo que sea que rompe la correspondencia de todos los elementos de la foto, el objeto que resulta disonante dentro de la escena y que por lo tanto ha atraído su atención, se encuentra velado a la mirada del espectador, el cual solo puede limitarse a adivinar. De esta forma, una escena que de otra forma sería cotidiana y más allá de lo dinámico del contexto predecible, es atravesada por la presencia de algo que inquieta y que no podemos ver. Bueno, ese análisis me pareció súper interesante y está buenísimo también cómo utiliza esto justamente para armar el relato. El relato dice, la asamblea del martes había sido un caos. A raíz de la sutil pero dura resistencia de las dirigentes más populares del partido, Edith se había visto obligada a renunciar a su candidatura a la presidencia. El apoyo de un amplio sector de las asambleístas en los últimos años de militancia parecía justificar las peleas con su padre y el divorcio de su marido. Sin embargo, tal vez gracias al clima generado por las noticias acerca de las manifestaciones de las agrupaciones inglesas más radicales, el partido se había radicalizado. La división de las afiliadas había resultado en el surgimiento de dos tendencias. Estaban las que apoyaban el uso de medidas de fuerza más extremas y aquellas que cargaban con la tradición política del derecho norteamericano y apostaban por una revolución a base de palabras. Esta situación había limitado las posibilidades de Edith. Repentinamente, la hija del íntimo amigo de Calvin Coolidge no era la mejor opción para representar los intereses de las sufragistas. Está bueno también cómo pone al personaje en su contexto, y si volvemos a ver la imagen, me gustó cómo le dio hincapié a la postura, al gesto, o sea, como que parece una mujer de lucha. Eso me parece que estuvo bueno. Las argumentaciones que Edith había desarrollado en contra de las medidas más drásticas que estaban promoviendo sus camaradas inglesas en la asamblea no terminaban de convencer a sus compañeras, ni tampoco a ella. Siempre rebelde a las inclinaciones políticas del entorno en donde creció, se preguntaba sin embargo hasta qué punto su actitud moderada no estaría al menos un poco influenciada por los disgustos que las acciones del partido traían a su padre. Theodore era un emprendedor que había llegado a Nueva York desde Austin para fortalecer sus lazos con los republicanos más próximos al candidato a presidente. Los panfletos sufragistas que lo ubicaban como un enemigo manifiesto del movimiento se encontraban a lo largo de toda la vereda de su oficina. La discusión que acababa de tener había salido bien. Su padre se comprometía a disminuir la tensión política mediante declaraciones conciliatorias en la entrevista que tendría más tarde en la radio. Había salido de la oficina con presteza, tenía poco tiempo para encontrarse con Susan en el café. La Quinta Avenida estaba tan viva y ruidosa como siempre. A las voces incesantes de los transeúntes se sumaban los ruidos metálicos de la grúa que remodelaban el Algonquin Hotel. Se encontraba cansada. Una vidriera llamó su atención. Con los últimos acontecimientos no había tenido nada de tiempo para pensar en la remodelación de su casa. De repente unos ojos sorprendidos se encontraron con los de ella. La mujer le parecía conocida, pero se había volteado tan rápido que no la había podido observar con detenimiento. Fue al darse vuelta que reconoció a 3 mujeres del partido que ingresaban en el edificio en que se encontraba la oficina de su padre. Eran miembros recientes que se habían incorporado con la nueva oleada provocada por el revuelo por los acontecimientos de Londres. Su confusión fue mayor cuando le pareció ver que una de ellas llevaba un bolso llamativamente grande.
intentaba confirmar su primera impresión cuando escuchó el ruido de una cámara cerca suyo. Bueno, acá que lo charlamos en la clase, por ahí quedó un poco trunco el final, como que yo le mencionaba que nos dejó con la misma intriga que nos deja el fotógrafo al no encuadrar lo que a esta mujer le llamó la atención. Y bueno, él decía que por ahí la idea era que habían puesto una bomba, en ese bolso grande había una bomba, pero bueno, que no supo cómo cerrarlo. Y acá yo le hice una referencia que por ahí no era del todo, como que no se desprendía justamente de esas marcas semánticas, que al haber tanto ruido en el contexto, ella hubiese escuchado el ruido del disparador de una cámara. Es como que eso era un poco inverosímil, que ahí acordó conmigo. Y además que ella tampoco parece haberse dado cuenta que le estaban tomando una fotografía, justamente porque está mirando a esta cosa que está fuera de campo que le llama la atención. Pero bueno, me pareció súper interesante cómo la descripción que hizo de todas las marcas semánticas y cómo lo pudo articular en el relato. También lo que estuvo bueno es que hizo una observación, ahora le paso la palabra a Katia y ella va a hablar un poco más de eso, pero bueno, esto de que tenemos en cuenta las observaciones que hacen, que él decía que sería interesante tener algún tipo de evolución de las producciones escritas, ya que al tratarse de un trabajo lúdico o aproximativo, el manejo que tengo de muchos conceptos o ideas es más bien superficial e intuitivo. Me gustaría saber qué tan bien direccionado estoy. Bueno, y yo le hice el comentario que tomábamos ese ejemplo porque estaba justamente bien direccionado, así que se quedara tranquilo. Pero bueno, Katia, te dejo, te paso la palabra. Sí, yo voy a compartir el trabajo de Julia. Ella también hace un análisis, lo establece diferenciando lo que era el sujeto, el contexto, los objetos y la interacción de todos estos elementos. Entonces produce un acercamiento a observaciones que va haciendo dentro de esta calificación. En este caso se trata de una foto de Andy Goldstein. Observa a la mujer, la ubica en el contexto, empieza a establecer hipótesis de significado y las va constatando en el mismo escrito que va haciendo, diciendo, por ejemplo, que la ubicación y el tamaño de los elementos de la escena con respecto a la mujer hacen que ella tome un papel protagónico, contradictorio, porque pareciera ser un objeto más dentro del decorado, un objeto más de la significación que del espacio que está siendo expuesto. Empieza a opinar sobre la foto y lo que está leyendo. Después hace un mismo rastreo con los objetos que componen la escena y la decoración del hogar, las mesas, las sillas, habla de ventanas, de las telas, de cómo filtran la luz en el espacio. Se detiene en la pintura de la pared, que muestra una pintura realista del retrato de un niño, y en la interacción de todos estos elementos establece que este espacio tiene una identidad y que le hace percibir un espacio de una casa de familia. La mesa grande, las 6 sillas alrededor, que el espacio no parece ser muy grande y los materiales y los objetos son simples. Y con respecto a la protagonista habla de reconocer una cierta incomodidad en el hecho de ser fotografiada, estableciendo que busca la seguridad que le produce esta situación en este espacio que, aunque es propio, la hace sentir incómoda agarrándose de la silla. Cuando va al relato, aniversario, y dice, abre los ojos y los dirige directo al reloj despertador que marca las 5 a.m. El cuarto está iluminado solo con la luz de la calle que entra por la ventana. Mira a su marido que ronca, dándole la espalda. Mira el techo y cierra los ojos con la esperanza de poder dormir un poco más. Abre ojos y automáticamente los cierra bien fuerte porque se encuentran iluminados por el único rayo de sol que entra al cuarto por la cortina mal cerrada. Se mueve saliendo del alcance del rayo, abre los ojos nuevamente y vuelve a mirar el reloj que ahora marca las 8 a.m. La adrenalina de haberse quedado dormida hace que salga eyectada de la cama, provocando que su marido deje de roncar y cambie levemente su posición. Sale apurada de la cama, se coloca la bata y sale del cuarto.
espía por la puerta entreabierta del cuarto contiguo al suyo y ve que los tres están todavía dormidos en sus respectivas camas, y cierra la puerta para no molestarlos con el ruido de la conversación que en poco tiempo va a tener lugar en la sala. Va al baño y rápidamente se enjuaga la cara, los dientes, y vuelve al cuarto para vestirse y terminar de arreglarse. Porque en el análisis que hace de la presentación de la mujer y en el acercamiento que hace, establece que hay un cuidado en las uñas, en el peinado, entonces lo vincula de esta manera dentro del relato. Y dice, sí, continúa diciendo, sentada en la silla, ubicada al lado de la ventana del cuarto y terminando de colocarse el zapato del pie derecho, escucha el golpe de la puerta. El marido se da vuelta hacia ella con la lentitud de quien se despierta sin apuros, le pregunta a quién estaba esperando, y ella le contesta que el periodista le había pedido una nueva reunión para sacar la foto que acompañaría la nota del 10º aniversario del accidente donde murió su hijo mayor. El marido hace un gesto de que poco le importa y vuelve a acomodarse para continuar durmiendo mientras le da la espalda. Ya lista, sale nuevamente del cuarto, atraviesa todo el pasillo, llega a la puerta y confirma a través de la mirilla que la persona que está detrás de la puerta es el periodista. Abre la puerta, le da un saludo cordial pero distante, adecuado para dos personas que se ven por tercera vez, y lo invita a pasar. Al atravesar el umbral ya se encuentran ambos en la sala y ella ofrece un café que él rechaza alegando ya haber desayunado. Él no puede evitar quedarse mirando el cuadro colgado arriba del televisor. Después de unos segundos, vuelve la mirada hacia ella y le pregunta cuál era el lugar que Lucas solía ocupar, a lo que ella señala la silla más alejada del televisor, del lado de la ventana. Entonces, así es como vamos a tomar la foto. Vos en su lugar y la imagen de él en ese cuadro, mirándote, le dijo él, con una cara seria forzada y un tono de voz en el que no pudo ocultar su entusiasmo por la idea que tuvo. El periodista colocó las luces y los elementos necesarios para hacer la foto, y ella, con tranquilidad y la seriedad que la caracteriza, se colocó detrás de la silla y con delicadeza apoyó sus manos en el respaldo de la silla de Lucas. El periodista acomodó la cámara en el trípode y disparó. Me parece muy bien cómo estableció todo el clima, la atmósfera de lo que ella había analizado en la foto, y lo va construyendo en el relato hasta llegar al momento de la escena que se relata y que ella interpreta en este escrito. Con respecto a lo que le estábamos pidiendo, que ustedes hicieran un comentario acerca del ejercicio, y estos aportes permiten establecer un vínculo empático con lo que les está sucediendo y lo que van viviendo en el proceso que estamos construyendo entre todos, y a nosotros nos resulta de mucha utilidad. Por eso hacemos este apartado para decirles que cuando les solicitamos este tipo de comentarios, por favor, lo completen, porque nos sirve para seguir intentando mejorar lo que vamos haciendo. Guille. Sí. Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a compartir también pantalla para trabajar sobre con el trabajo de una compañera. Bueno, yo vuelvo a retomar una foto que ya la trabajamos bastante porque es bastante significativa, de Francisco Matarrosas. Es una foto en el metro de México. La compañera primero vuelve a introducirnos un poco sobre cómo es la situación. Dice que es una foto que se utilizó el caño del metro para dividir la imagen en dos. Del lado izquierdo encontramos las manos de todos los pasajeros que están tratando de agarrarse para no caerse. Del lado derecho encontramos quienes lograron conseguir un asiento.
Dice que el elemento pregnante de la misma son las manos en el pasamanos, y comienza un poco como el análisis de los sujetos, habla de que son muchas manos para un solo pasamanos, que lo que nos da a pensar es que están apretados, que lo apretados que están los que viajan en el metro. En la mayoría dice que son manos masculinas, pero que no puede distinguir si están arruinados, entonces que tampoco puede decir que es gente que trabaja en la zona rural o en la industria. Pues tomó un recorte del rostro de uno de los pasajeros y dice que ese rostro del pasajero es un perfil y una cara levemente desenfocada, pero que se sintió ella identificada, porque el viajar en el transporte público a veces te deja esa expresión, y sobre todo en las horas pico. Y bueno, ella en todo momento del análisis incorpora como sensaciones propias o personales, trayéndolas a colación, que está muy bien. Continúa con el contexto, que tal vez no se animó a abordarlo demasiado, pero dice que es un recorte del tercio superior de la foto, que entendemos que es un subte o un tren, que está todo oscuro por fuera de las ventanillas, por eso entendemos que es el subte, que los apliques de luz no parecen modernos. También detecta que hay avisos sobre las ventanillas, visibles para la gente que viaja de pie, que no alcanza a leer qué son esos avisos, pero que pueden ser de empresas, de recorrido del subte, de publicidad, y hace una mención de lo que pasa en nuestro país, porque ella antes menciona que la foto es una foto de una serie que es en México. Después, tal vez se le complica un poco como para identificar objetos dentro de la imagen, pero toma unas pulseras que ve en las manos y dice, bueno, que le fue muy difícil abordar ese punto por la cantidad de información que posee la fotografía, que eligió esas pulseras, que esas pulseras pueden ser pulseras utilizadas para contra la envidia, y se va un poco a pensar que en el país puede haber mucho esoterismo. Dice que le recordaron que la gente las usa para la envidia, y que le da a pensar que en ese país posiblemente sean pulseras para eso, porque hay mucho esoterismo, sino que no es un accesorio, sino que va un poco más allá, y son como un talismán. Después en la articulación nos menciona que, contextualizando, sabemos que hasta ahora la gente se encuentra viajando en metro. Al leer sobre esta serie, el artista nos dice explícitamente que la serie fue íntegramente en el metro de la Ciudad de México, y entonces podemos pensar que van y vuelven del trabajo o a estudiar, y ella después continúa diciendo una serie de cosas que podrían ser. Si bien está buenísimo porque eso despierta todo lo que nosotros también podemos significar sobre lo que estamos viendo, igual el ejercicio de la articulación es un poco esa búsqueda de enlace entre los diferentes elementos que podemos percibir en la foto, como para poder. Pero bueno, igual está muy bien, y hace un montón, hace toda una serie de análisis de todo lo que puede ser que suceda entre la gente que ve y viene, partiendo de esas 6 manos que están agarradas de ese pasamanos. Pero lo que me resultó interesante fue que después, en su relato, incorpora un montón de tal vez las cosas que tal vez no le están siendo tan fáciles de identificar en las descripciones, pero las incorpora en el relato o las acentúa mucho más. Es una crónica relato que es así, dice: un viaje. Metro demorado en la estación hace más de 15 minutos. Su atención, por favor, les informamos a los pasajeros que esta línea se encuentra temporalmente suspendida por una medida gremial. Les agradecemos por su paciencia y colaboración. Se escucha por los altoparlantes. Otra vez tarde, resopla una señora de unos 40 años. Está firmemente agarrada al pasamanos con una mano, y en la otra lleva una gran bolsa. Un señor muy bien vestido la mira y baja la mirada. Sigue agarrado al mismo pasamanos que la señora, pero su mano y sus hombros se encuentran relajados. Saca de su portfolio un cassette y con un meñique lo rebobina. Agarra un Walkman y muy tranquilo se pone los auriculares. Se le dibuja una sonrisa en la cara de cansancio. Entra al vagón un vendedor ambulante, tratando de maniobrar entre vender las golosinas que le quedan. Es un día de mucho calor y allí abajo deben hacer por lo menos 33 grados. Se apura a vender esos chocolates y accidentalmente pisa a la señora. Maleducado, ¿cómo no va a mirar por dónde camina? Vuelva y pídame disculpas, grita la señora enojada.
Su rostro está completamente colorado y de sus ojos parece salir fuego. Señora, le pido disculpas, no fue mi intención pisarla. Lo que pasa es que sabe lo difícil que es caminar en un lugar con tanta gente y llevar una caja tan grande, dice el vendedor mientras alarga y hace énfasis en la caja. Tome, elige el chocolate que quiera, dice rápidamente sin dejarla hablar a la señora. Tengo de chocolate con almendras y relleno de caramelo. Usted tiene cara de que le gustan con almendras. Le da la golosina y rápidamente, sin dejar reaccionar a la mujer. Ella sonríe con la cabeza hacia abajo, sin antes no mirar al muchacho de los auriculares. Trata de adivinar su edad, 35, y si tiene más de 40 los disimula muy bien, piensa para sus adentros. Se mira el pie mientras abre el paquetito, todo derretido de chocolate con los dientes. Haciendo malabares con la bolsa que tenía en la otra mano, no vaya a ser que ella se suelte del pasamanos y justo arranque el metro. El señor bien vestido se percató de que la mujer lo estaba mirando. Le devuelve la sonrisa, le gusta ese juego. Solo funciona uno de sus auriculares y eso no le molesta. Tampoco le molesta estar parado de traje y corbata en un lugar que parece una olla en lugar de un metro. Empezó un nuevo tema. Hace con los labios la mímica de la canción. La señora lo mira y le hace una sonrisa seductora mientras le ofrece la última parte del chocolate. Algo dulce para pasar el momento, le dice ella mientras le acaricia la mano. Él toma el chocolate y se deja acariciar. Se miran momentáneamente a los ojos. Su atención, por favor, informamos a los pasajeros de la línea CDMX número 1900 con destino a la estación cabecera, que su recorrido comenzará ahora. Agradecemos la paciencia, pueden reclamar la devolución en las ventanillas de cada estación. Muchas gracias y buenas noches. Se escucha por los altoparlantes. Se dibuja una sonrisa entre todos los pasajeros. El muchacho de los auriculares saca una libreta con sus hojas amarillentas y escribe algo. Dobla el papelito y se lo entrega a la mujer en mano. Suelta el pasamanos y baja en la próxima estación. Ella lo sigue con la mirada, abre el papelito y lee el siguiente mensaje. Viernes R. Bueno, me pareció interesante esta crónica o este relato, no sé si lo leí muy bien, disculpen, pero creo como que incorpora un montón de todas esas lecturas que pudo haber visto en la imagen y en todo lo que ella fue leyendo de lo que pasaba en ese vagón. Y desde ahí recrea su historia, pero incorporando un montón de estas marcas semánticas que construyen un montón de significación. Así que bueno, lo dejo a Paco para que continúe y dé cierre a esta cápsula que estamos preparando para ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Guille y a todos, dándole continuidad un poco a esta experiencia que esperemos que se generalice, donde la idea es hacer una devolución y en todo momento mostrar el mosaico, ¿no? O sea, la diversidad de respuestas que hay en esta cosa que tiene el proyecto frente a los mismos estímulos, a las mismas imágenes, a las mismas necesidades. Siempre estamos en condiciones de tener una respuesta diferente de acuerdo al rumbo, a la mirada y al análisis que podemos proyectar sobre, en este caso, sobre esas imágenes. Es interesante hacer una pequeña síntesis de todo lo que pasó en los relatos de ustedes, ¿no? O sea, nosotros propusimos esa guía de manera de ir señalizando qué puntos nos parecía interesante que ustedes recorrieran para ir completando un concepto de esto que sí es lo más importante en este momento, que es la relación que hay entre la imagen, entre lo que ustedes pueden describir de la imagen. Fíjense que en estos relatos, que en parte fueron leídos, en algunos casos, algunos fragmentos del análisis, hay mucha descripción, predomina mucho, y eso nos parece muy interesante, fue señalizado por nosotros, fue inducido para que ustedes analicen, describan las imágenes en ese sentido, y también lo otro que es este mecanismo que nosotros pretendemos instalar, es un poco la esencia de nuestra materia, que es ¿qué interpreto de esas marcas, ¿no? de esas señales? O sea, cuando yo describo un objeto, en ese sentido creo que un trabajo muy rico de los que se mostraron acá es el de Mauro, ¿no? Que describe la pipa, los diferentes tipos de
de sombreros, digamos, hay una descripción muy interesante de los rostros y de qué parte de los rostros conduce a describir por qué. Yo me anoté aquí unas epítetos, ¿no? Y dice, por ejemplo, uno de los, acuérdense que eran el trabajo de los dos señores conversando en un banco. Uno se manifestaba comprensivo, tenía empatía, aparecía como confiado, etc. Y el otro casi lo contrario, ¿no? En esa interpretación es muy interesante porque se apoya, o al menos se intenta apoyar, no hace falta que haya una correspondencia que todos compartamos. Y es importante establecer esta correspondencia entre lo que yo describo de una señal, de un objeto, de un rostro, y el puente que esa descripción me permite para poder ir al plano de la comprensión, del contenido, de qué significa eso que estoy viendo. Eso es todo este ejercicio, digamos, todos estos ejercicios son para estimular ese mecanismo. Entonces, en diferentes aspectos, es importante señalar que muchos se han detenido en un desarrollo muy pormenorizado de las descripciones, por ejemplo, de objetos. Me animaría a decir que la mayoría describió sujetos, ¿no? Porque interpretaron que estos relatos, estas crónicas, o estas hipótesis o descripciones, se apoyaron en general en historias donde los protagonistas eran los sujetos, por lo tanto me parece que se centraron más en los sujetos. Sin embargo, por ejemplo, en el último trabajo que vos, Guille, comentaste, y también quizá en ambos, ¿no? En el de Catalina y Katia, pero entiendo que más en el de Guille, todo lo que ocurre en el relato es captado, generado, intuido o digamos, imaginado como un fuera de campo. Cuando nosotros decimos fuera de campo, nos referimos a fuera de lo que el campo de la imagen nos es capaz de mostrar en forma directa, ¿no? Entonces, yo de un conjunto de manos, de un colectivo, de un transporte público, parece ser un subte quizá, no puedo inferir necesariamente, no puedo estar seguro de que ocurre una historia, un encuentro de dos personas como el que acaba de relatar. Pero sí puedo imaginar el tipo de personajes, el tipo de situaciones, todo ese tipo de cuestiones que sí ocurre en ese tipo de contextos. Ocurre porque la experiencia de ustedes quizá los lleva a reconocer que en ese, digamos, la importancia del contexto, ¿no? Así como algunos abundaron en estudiar o en profundizar en el análisis de los objetos o de los sujetos, me parece que en digamos, hace un traslado muy como radical, quizá demasiado, ¿no? Porque raya en algunos puntos, en mi opinión, ¿no? En la inverosimilitud. Creo que algo de eso también comentó Catalina en un fragmento de su descripción. Entonces, tampoco nos interesa que sea absolutamente verosímil, es un juego, o sea, es el entrenarnos en establecer una relación entre lo que la imagen ofrece de una manera, entre comillas, digamos así, objetiva, o sea, de lo que yo veo de la imagen, ¿no? Y lo que puedo interpretar de ella. Y en ese sentido también es muy interesante los relatos de Katia y Cata, ¿no? O sea, todo lo que ella explicaba muy bien de lo que ocurría con ese personaje, que hay un concepto que me pareció muy interesante, que es la actitud corporal. Cómo de la actitud corporal uno puede inferir lo que está pasando en el contexto que no... o sea, y acá la pregunta es, yo no lo estoy viendo, pero lo estoy viendo. O sea, no lo estoy viendo explícitamente, pero si, en la medida en que lo pueda reconstruir, significa que lo estoy viendo. O sea, lo estoy pudiendo construir, o sea, lo estoy pudiendo mostrar, pese a que no lo estoy viendo objetivamente. Entonces, esa actitud corporal de distracción de su curso natural, o de lo que uno supone que es el curso natural, genera toda otra expectativa de significación que está detrás de la escena en este caso. Entonces, nuestra pregunta es, ¿está detrás de la escena o esa escena lo pone dentro de la escena, ¿no? Y la respuesta, naturalmente, en términos generales, es que está dentro de la escena. De la misma manera que la historia que vos contás, Guille, que ocurre por fuera de la imagen, pero es la imagen la portadora de esa posibilidad de que exista esa historia. De la misma manera, me parece interesante
quizá un relato fuertísimo, ¿no? El de Katia, donde, bueno, hay una cantidad de elementos. También hay que considerar en este caso especialmente, me parece, la naturaleza de esa imagen y del fotógrafo que la incorpora, que es Andy Goldstein, que tiene una colección en la cual retrata ese tipo de escenas y de personajes cotidianos, una especie de cosa como antropológica, ¿no? De querer retratar estas personas como lo que él describe como en su hábitat natural, lo cual genera toda otra corriente de discusión significante dentro de eso. Pero digo, solo para ceñirme a los datos que Katia mostró en la imagen, o sea, Katia mostró lo que nuestro compañero mostró, de lo que Andy Goldstein mostró, la señora mostró, digo, ese encadenamiento de visiones, me parece que es muy interesante hacerlo, y es el inicio de esta cuestión, digamos, de este mundo de la significación, donde nada queda exento a constituirse como una marca semántica, o sea, donde cada cosa significa a su vez, o puede significar a su vez otras cosas. Me parece que, digamos, como una primera síntesis de para dónde vamos, esta es un poco la idea de la materia. Hasta aquí lo hemos hecho de una manera, como nosotros llamamos lúdica, o sea, en forma de juego. Como dije también, o dijimos en alguna cápsula, es un juego con reglas, tampoco es un juego que cada uno juega a lo que quiere, porque es muy fácil ganar cuando uno pone las propias reglas, ¿no? Entonces, es interesante esta regla que hemos puesto, y lo hemos hecho explícito, de jugar con la imagen tratando de extraerle todo su caudal significante. Eso hicimos hasta ahora. Y por último, hay una cosa interesante que es que en este ejercicio lo hemos querido ensayar, que es como la inversa de lo que hicieron cuando interpretaron la película Hábitat, ¿no? En Hábitat la propuesta era de esta film, traten de detectar en algunos pocos fotogramas lo que ustedes creen que es el contenido, el núcleo central del tema, lo que ustedes interpretaban que era el tema. En este caso lo hicimos una cosa tratando de ensayar algo al revés, fue de este fotograma, que podría ser parte de una historia, de una película, intenten ustedes generar la película, digamos, en sentido figurado, cuál sería la historia de la cual este fotograma podría ser la explicación, ¿no? Y en este juego a nosotros nos sirve de ir y venir porque aparece esta cuestión que es mudar, trasladar de lenguaje. Pasamos del lenguaje escrito, verbal, natural, al lenguaje fotográfico, a todo aquello que la imagen nos transfiere. No recuerdo bien en qué trabajo, creo que en el de Cata también apareció una referencia al sonido, ¿no? O sea, muchos, y cuando estuvimos en clase con Guille y Mauro la semana pasada, aparecieron trabajos donde el sonido pasaba a tener mucha significación, sí, porque verdaderamente la imagen es la portadora de ese sonido, del murmullo, del ruido, del sonido de las máquinas, un montón de cosas que vos, Catalina, comentaste, porque verdaderamente es lo que este compañero pudo extraer de la imagen, ¿no? Entonces, y en esta transfiguración o mutación de un lenguaje hacia el otro, que es un trabajo que todo el mundo hace todo el día, es el momento en el que estamos, ¿no? Entonces ahora la propuesta es que ustedes puedan examinar un poco esos textos que les ofrecimos, léanlos, ya están asignados por grupos, y ya aparecen en esta práctica que se nos viene, en la que estamos, aparece la necesidad ya de afinar un poco conceptualmente qué quiere decir cada cosa. Entonces, hay una media docena de conceptos que ya están implícitos en las preguntas que hemos formulado, y eso lo vamos a trabajar también de a poco. Primero van a leer los textos, van a intentar hacer una respuesta de esas preguntas, y a la vez nosotros vamos a subir al campus una cápsula donde vamos a explicar un poco en qué términos se puede encontrar dentro de esos textos el camino para poder responderlos, ¿no? Entonces, para que no se sientan solos
y tengan algunos elementos más que la sola lectura de unos temas que comprendemos que en algunos casos son un poquito más difíciles porque nos sacan del lenguaje cotidiano y del significado que, digamos, cotidianamente uno le asigna a palabras como sentido, significado, connotación o denotación, que en el campo, digamos, semiótico, que es nuestro campo específico para entender esta materia, adquieren un significado no muy diferente, pero sí más preciso. Y eso va a ser el objeto de estas próximas clases. Así que bueno, si alguno de ustedes quiere agregar algo más, si no, bueno, como siempre, hasta mañana y muchas gracias por estar con nosotros y seguirnos. Hasta mañana, nos vemos.